Está más o menos ahí, 90 alumnos. Ahí están viendo ya, ¿no es cierto? Sí, profe, ahí se ve. Bien. Entonces vamos con la parte 3 de espacios vectoriales. De todas maneras, vamos a volver a ver aquí el generador y el EI, porque fíjense que engancha con la definición de base, que dice, sea B más K por un espacio vectorial, B distinto del trivial, y esto es fundamental, ¿sí? Y ese subconjunto de B. Vamos a decir que S es una base de B, sí, solamente sí, es linealmente independiente y generador. O sea, tiene que cumplir que sea linealmente independiente y generador. Fíjense qué pasa cuando B es igual. En vez de poner distinto, pongamos igual. Que el único elemento que tiene B es el elemento neutro, ¿sí? ¿Quién será generador de ese espacio vectorial? Está formado por un solo elemento, que es el nulo. ¿Quién va a generar el nulo? Piensen en la definición de generador. Para todo B de B, que el único que tiene es existe, o sea, el conjunto S va a tener que estar El formado lambda por quién. cero. ¿Por quién va a estar formado S? Por el nulo. Estoy pensando en generador, ¿no? Por el nulo, nada más, claro, si el único elemento que tiene que estar contenido, tiene que ser el nulo. Bien. Entonces, decimos que va a ser generador o no formado por el nulo. Y todo elemento del conjunto B, que es el nulo, se escribe como un múltiplo del nulo. ¿Sí? El nulo es lambda por el nulo. Entonces, es generador. Pero va a ser linealmente independiente el conjunto formado por el nulo. No. No. ¿Sí? Ese conjunto es LD. O sea, entonces observamos ahí que el espacio B igual, en vez de distinto, igual al nulo, no tiene base, porque no podemos encontrar en ese conjunto S un conjunto que sea linealmente independiente, ¿sí? Entonces ese no va a tener base. Entonces por eso es que la definición de base requiere que el espacio vectorial no sea el trivial formado por el nulo, ¿sí? Entonces cualquier otro espacio vectorial sí le vamos a poder determinar una base. ¿Estamos? Bueno, vamos a... ¿Está clara entonces la definición? Una base es un conjunto que es linealmente independiente y generador en ese espacio. Conceptos que ya tenemos, digamos, porque ya lo hemos visto en la clase pasada. Bueno, veamos acá, hay varios ejemplos. Dice, determina si los siguientes conjuntos son base de R2. Tenemos que el conjunto S está formado por estos dos elementos, el conjunto S está formado por estos tres elementos, y el conjunto S está formado por este único elemento. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Dice, partamos de este que es el que tiene dos elementos. Dice, queremos determinar si S es base de R2, es decir, si S es linealmente independiente y generador de R2. Bueno, como tenemos dos elementos de R2, podemos armarnos esta matriz cuadrada, ¿sí? ¿Se acuerdan el último teorema que estaba en la parte 2? Entonces, fíjense que tenemos 1, 0, es la primera fila, y menos 1, 1 es la segunda fila, ¿sí? Nos armamos con estos dos vectores, que son dos vectores de R2, una matriz cuadrada, y le vamos a calcular el determinante de esa matriz cuadrada. Entonces el determinante me sale igual a 1, entonces, como es distinto de 0, por ese teorema decimos que ese es linealmente independiente. Ya tenemos que ese es linealmente independiente. De todas maneras, si nosotros observamos, este vector no es múltiplo de este otro, porque fíjense que si yo a este, al primero, o al revés, el segundo no es múltiplo del primero. Si yo al primero lo multiplico por lambda, lambda por 1, 0, me da lambda, 0. Jamás voy a poder igualarlo con uno que tenga segunda componente distinta de 0, ¿sí?
Entonces vemos que el segundo vector no es múltiplo del primero y el primero no es múltiplo del segundo, o sea que el conjunto es linealmente independiente también, ¿sí? Si lo miramos de esa manera. O sea, ningún vector es combinación lineal del otro, digamos. Entonces por eso es LI. Bueno, de todas maneras con el determinante salió rápido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que el conjunto es linealmente independiente. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora vamos a la parte de generador. Entonces, vamos a decir, veamos si ese es generador de R2, pongamos la definición. Para todo B de R2 tenemos que ver que existan. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto? Hemos dicho que son 2, entonces 2 los escalares que tengo que escribir. Entonces, para todo B de R2 existe lambda 1 y lambda 2 perteneciente a los reales, tal que B se escriba como lambda 1 B1 más lambda 2 B2. Entonces, lo que nosotros hacemos es escribirla a esa igualdad. ¿Con quién? Con el B genérico. Entonces sea B de coordenada X, Y. Esta es la forma de un elemento genérico de R2. Entonces nos preguntamos si para ese elemento genérico existen los escalares. Entonces planteamos la igualdad como habíamos dicho. Entonces planteamos la igualdad, usamos la definición de un escalar por un par ordenado, suma de pares ordenados, igualdad de pares no ordenados. Entonces llegamos a este sistema. Entonces escrito ese sistema en la forma matricial, es esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces empezamos a hacer operaciones elementales de fila. Fíjense que ya tenemos hecho el primer vector canónico, ahora elegimos este 1 y hacemos el segundo vector canónico. ¿Sí? Entonces hacemos esta operación elemental, a la fila 2 le sumamos la fila 1, perdón, a la fila 1 le sumamos la fila 2 multiplicada por 1. Entonces llegamos a esta que ya es la escalón reducido por fila. Y fíjense que no hay relación entre las variables, porque ya tenemos los dos vectores canónicos y ya no podemos seguir trabajando más. Entonces el rango de A es igual al rango de la ampliada, es igual a 2, y es igual al número de incógnita también, ¿sí? Entonces el sistema es compatible, tiene solución que además es única, ¿sí? Bueno, acá solamente nos interesaba compatible porque estamos viendo solamente existencia, no me pide unicidad acá. Para todo B de B existen los escalares nada más. O sea que esto, cuando pasamos al sistema con esta igualdad, tenemos que ver que el sistema sea compatible nada más. Pero bueno, si ustedes contestan todo, no hay problema. Si es compatible con solución única, no hay problema, por supuesto. Entonces vemos que existen los escalares, lambda 1 que toma este valor, ¿sí? Uy, se me marcan los dos. Y lambda 2 que toma este valor. Entonces, fíjense que ahí están indicados los escalares, ¿sí? Entonces vemos que ese generador de R2, o que genera R2 también se dice. Entonces tenemos que ese es linealmente independiente y generador, o sea que ese es una base de R2, ¿sí? Quiere decir que todo elemento se va a escribir como combinación lineal de esos dos elementos. Por eso es que si, fíjense, si este es el B1, un múltiplo sería, bueno, obviamente que yo está hecho sin saber cuál es el escalar, pero tiene que estar en la misma dirección, puede variar el sentido si lambda es negativo. Acá está hecho con el mismo sentido, digamos. Lo mismo para el B2. O sea, está hecho con lambda 1 y lambda 2 positivo, pero puede ser negativo, obviamente. Entonces va a cambiar el sentido del lambda 1 B1, digamos, o del lambda 2 B2. Pero si ustedes hacen la suma de esos dos, obviamente tienen que ir por hacer un paralelogramo, y la diagonal del paralelogramo, que parte del origen, es la suma. ¿Se acuerdan eso de álgebra y geometría analítica? Entonces tenemos que el XY, el B, digamos, tiene que ser este que está acá en azul. Bueno, entonces vemos que eso es generador de R2. Fíjense que si uno le da movilidad a esto, obtiene todos los vectores del plano haciendo la suma de lambda 1 B1 más lambda 2 B2. Por eso es que genera todos los elementos del espacio. Bueno, entonces ese ya sabemos que es base. Ahora tenemos el mismo, nada más que le hemos agregado el 0,1, ¿sí? Queremos determinar si ese es base de R2, es decir, si es linealmente independiente y generador de R2. Entonces, queremos ver si es linealmente independiente. Entonces, ¿qué observamos ahí? Nos fijemos, a ver. El B3 dice es igual a B1 más B2. A ver, es cierto que el B3 es B1 más B2. A ver, 1 menos 1 me da 0. 0 más 1 me da el 1. O sea, exactamente el B3 es B1 más B2. Quiere decir que B3 es combinación lineal de B1 y B2. ¿Qué me dice eso de acuerdo a lo que hemos visto en las consecuencias?
que puede ser linealmente independiente, un conjunto donde hay un elemento que es combinación lineal de los otros, y no, No. porque pasaba a ser LD, ¿se acuerdan? Entonces, del conjunto S es linealmente dependiente. ¿Mm? Bueno, entonces, S no es linealmente independiente, puede ser una base de R2, esto que tenemos acá. No. No, o sea, no es base. Muy bien. Y ahí tenemos la combinación lineal. ¿Mm? Fíjense que no hace falta averiguar qué es generador, ¿sí? Pero podemos razonar, a medida, cuando avancemos, podemos razonar si ese conjunto ese que tiene esos tres elementos es o no es generador. ¿Mm? Ya eso va a estar más adelante. Vamos a este que tenemos acá, formado por un solo elemento. Queremos determinar si ese es base de R2, es decir, si es linealmente independiente y generador. Ese va a ser linealmente independiente. Fíjense, tiene el 1, 0. ¿Sí? Nosotros teníamos que, bueno, es un unitario, ¿sí? Es un unitario y es no nulo. O sea que es linealmente independiente. Pero de todas, así está escrito acá, digamos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, nosotros teníamos otros resultados que podemos razonarlo también. Nosotros habíamos visto que, ¿dónde está el primer caso? Acá. Que este conjunto S era linealmente independiente. Cualquier subconjunto de este conjunto S, ¿cómo va a ser? Linealmente independiente. También linealmente independiente. También lo podríamos haber visto de ahí, ¿sí? Obviamente, unitario no nulo es más rápido. Pero, para que vean que también es aplicación, uy, ya me voy a buscar. Empiezo a hablar y ya estoy fatal. Bueno. Entonces también es subconjunto de uno que es linealmente independiente, por lo tanto va a ser linealmente independiente. Entonces lo que nos interesa ahora es ver generador, espero que lleguemos ahí. Entonces veamos si ese es generador de R2. Vamos a la definición. Para todo B de R2 existe el lambda 1 perteneciente a lo real y tengo un solo elemento, o sea que un solo escalar tenemos que poner. Y que tal que al B se lo escribe como lambda 1 por el B1, ¿sí? Entonces, si observamos, es lo mismo que yo les había dicho recién. Si yo multiplico a este, al 1, 0 por lambda, siempre me va a generar cosas que tengan segunda componente 0. Y no todos los elementos de R2 tienen segunda componente 0, o sea que no va a salir generador. Fíjense qué va a pasar. Ya llego a la condición de que el I, cuando yo iguale esto, me sale lambda 1 igual a X y lambda 2 igual a Y. Entonces, y ya he encontrado una condición para las variables X e Y, o sea, para Y, digamos, entonces ¿puede generar todo R2? No, va a generar cosas que tengan segunda componente 0. O sea, va a generar un subespacio, no va a generar R2. Entonces, no genera R2, porque solamente va a salir compatible ese sistema, fíjense que tiene rango 1 la matriz del sistema, la ampliada puede llegar a tener rango 2 si el I es distinto de 0. Entonces no va a ser compatible en ese caso, ¿sí? Solamente va a ser compatible cuando el rango es 1 y el I es igual a 0. Entonces, ese solo vector solamente genera cosas que están en un subespacio que vendría a ser los vectores que están sobre el eje de las X, ¿sí? Entonces, no todo elemento en R2 está sobre el eje de las X, obviamente. Entonces, no es base de R2. ¿Quedó claro hasta ahí esos tres casos? Sí, profe. Está hecho en R2, bueno, porque es más sencillo para graficar y para que vean, ¿sí? Si ustedes toman un vector, por ejemplo, el menos 1, 1 que está acá, ese no se escribe como combinación lineal del 1, 0, o sea, entonces no va a ser base. Bien. Entonces viene la segunda definición. Cuando un espacio vectorial se dice de dimensión finita. Tenemos que tener B más K por un espacio vectorial, B obviamente distinto del trivial. Vamos a decir que B es un espacio de dimensión finita si tiene al menos una base finita. O sea, ¿qué quiere decir una base finita? Que va a tener una cantidad finita de elementos. Entonces, el primer ejemplo que hemos visto, que era una base formada por dos elementos en R2, tiene dos elementos, o sea que ese es un espacio de dimensión, que R2
es un espacio de dimensión finita, porque tiene esa base que es finita, digamos. Es decir, fíjense que decimos que de dimensión finita si el espacio B está generado por un número finito de vectores, que además es linealmente independiente. ¿Quedó claro eso? Porque el R2 estaba generado por el 1, 0 y el 1 menos 1 era, ya no me acuerdo. Sí, era formado por estos dos nada más, ¿se acuerdan? Entonces, el menos 1, 1, y el 1, 0. Entonces está generado por dos elementos que además son linealmente independientes, o sea que forman una base. Bien, entonces se dice que R2 es un espacio de dimensión finita. Bien. Nosotros solamente, como dice acá, vamos a estudiar espacios vectoriales de dimensión finita, que son los más sencillos, obviamente. Bueno, veamos el siguiente teorema que va a ir sin demostración, ¿sí? Y este teorema es el que me garantiza que cuando yo tenga un conjunto que sea generador, y que sea además no nulo, por supuesto, voy a poder extraer una base para el espacio, ¿sí? Fíjense, tenemos un espacio vectorial B más K por B distinto del trivial y un conjunto S formado por B1, B2, Bn. Bueno, por supuesto el n no está fijo, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etc. Vamos a decir que S es generador de B, entonces existe un conjunto S' que va a estar contenido en el S, tal que el S' es linealmente independiente y el S' genera B. O sea, siempre que yo tengo un generador de un espacio, yo voy a poder extraer un conjunto S' que sea linealmente independiente y que además genere a B. ¿Se acuerdan que hemos visto en el tercer ejemplo? Si yo les daba de entrada ¿sí? Bueno, ustedes veían que como tenía tres elementos y el tercero era la suma de los dos primeros, entonces no era LI, entonces con eso decían que no era base. Pero si ustedes hacen lo de generador, este conjunto sí les va a salir que es generador, ¿sí? Entonces, si ustedes hubieran visto lo de generador, bueno, chequeaban y sí era generador. Entonces ahí podían aplicar el teorema. Ustedes sabían que a partir de acá iban a poder encontrar un conjunto S' que iba a estar contenido acá y que sí era base. ¿Y cuál iba a salir el conjunto S'? Iba a salir formado por estos dos, que es el que hemos visto en el primer caso, ¿sí? Bueno, pero en este ejemplo justo no hemos visto que es generador. Pero este sí sale que es generador. Bien. ¿Se acuerdan el teorema de la parte 2? A ver que lo busque. Espacios. Parte 2. Sé que corre la barra, no puedo aumentar porque me sale. Ahí está. Quiero ver un teorema que hemos visto en generador. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando había un elemento que era combinación lineal del resto? ¿Qué pasaba con el conjunto si el original era generador? ¿Qué pasaba cuando lo quitaba ese elemento? ¿Se acuerda alguien? También es generador. Exacto, ese quiero llegar. También sigue siendo generador. Ahí está. Teníamos este teoremita que decía que si teníamos un conjunto S que era generador de B y había un elemento que era combinación lineal del resto, cuando lo quitaba seguía siendo generador de B, ¿sí? Entonces, bueno, para que tengamos presente también, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos visto al revés el ejemplo, esperen que quiero ahora bajar las barras para poder ver y volver al otro archivo. No. Este es el otro, esperen.
Es que me aparecen las barras acá arriba y toco cualquier cosa. Ah, no puedo bajar la barra, ahí está. Entonces vamos a la parte 3. Son 2 barras del Zoom y me molestan a cada rato. Bueno. Y encima una es grande. Bueno. Entonces, para que tengamos eso presente, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tenido al revés los ejemplos, supongamos que primero yo les hubiera dado ¿sí? Entonces ustedes veían que podrían haber empezado viendo que era generador, por ejemplo. Entonces, si ustedes veían primero generador, les iba a salir generador, ¿sí? Eso les puedo dejar de tarea para ustedes para que vean que es generador. Entonces ven que es generador y llegan a LI y ven que no es LI por la misma razón, porque hay un elemento que es combinación lineal del resto. Perfecto, no es LI, pero por el teorema que acabamos de ver, podemos nosotros extraer un conjunto S' que esté contenido en el S y que me salga que sea generador y linealmente independiente. Bueno, yo veo que hemos dicho que el B3 era la suma de B1 más B2. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quito el B3? El conjunto S va a seguir siendo generador, formado por el S', digamos, formado por estos dos. Va a seguir siendo generador si yo quito uno que es combinación lineal del resto, sí. Bueno, faltaba ver que el que tiene 3 es generador, que es lo que no está hecho acá, digamos. Pero bueno, crean que es generador y después ustedes lo chequean a eso. Entonces, S es generador. Quito que es el 0,1, porque es combinación lineal de los otros, y sigue siendo generador, perfecto. Bueno, entonces ahora faltaría chequear que es linealmente independiente, formado por estos dos. Entonces, porque el conjunto S no es el original, digamos, con los 3, no es LI, porque hay uno que es combinación lineal del resto es LD. Entonces, tengo que ver que el formado por estos dos es linealmente independiente. Pero obviamente está hecho en el primer caso con la matriz. Lo hacen así y también pueden encontrar un conjunto S' que es base y es que está formado por los dos. Si hubiera sido otro orden, si nosotros no le hubiéramos dado el primer caso, digamos, ¿sí? De todas maneras, siempre de un conjunto que es generador, ustedes van a poder encontrar un S' que sea, siempre que sea, obviamente, que cumpla que sea un espacio vectorial distinto del trivial, ¿no? Formado por el 0, que es el único que no tiene base. Bueno, ¿está entendido entonces el teoremita que está acá? En ese sentido, dice que de un generador siempre podemos encontrar un conjunto S' que sea generador y que sea base. En realidad, ¿qué es lo que me dice el teorema? Que de un conjunto generador, que sea obviamente generador de un espacio que sea distinto del trivial, ¿no? Formado por el 0. Siempre podemos encontrar ¿qué cosa? Si es un S' LI generador, ¿qué va a ser S'? Una base. Una base. Claro, de un conjunto generador, de un espacio que sea no trivial, como dice ahí, siempre van a poder encontrar una base. ¿No? Un S' que te contiene en él, por supuesto, y que sea base. Bueno, aceptamos este teorema, que va sin demostración, pero básicamente la demostración de este teorema usa el teorema que hemos visto recién en la parte 2. ¿Sí? Siempre de un conjunto generado, si hay uno que es LD, que es, combinación lineal de los demás, hace que el conjunto ese sea LD, entonces lo que hay que hacer es empezar a quitar, y hay que empezar a quitar todos los elementos que son combinación lineal del resto, y así, a la larga, van a llegar a un unitario no nulo, y ahí van a tener, por ejemplo, un S' que es LI, o pueden parar antes, uno con 2 elementos, uno con 3, depende, ¿sí? Bueno, se hace como por inducción, digamos, por recurrencia la demostración. Se van quitando todos los elementos que son combinación lineal del resto. Y con eso logran siempre tener generador, porque yo a un generador le quito uno que es combinación lineal del resto, sigue siendo generador. Bueno, básicamente así es la demostración, pero bueno, no se hagan problema porque va a ser demostración. Entonces Profe, vamos a teorema. profe, ¿Sí? si B es distinto del nulo, entonces Sí. B no es un espacio, entonces, ¿verdad? Sí. Y si no Sí. tiene, pero si no lo tiene el nulo, ¿cómo va a ser como un espacio? Distinto del unitario nulo, no quiere decir que no lo tenga el nulo. Ah, que no únicamente el nulo, tiene más. Claro, ese es el Ah, que tiene bien. únicamente el nulo. No quiere decir, por ejemplo, que sea una recta por el origen en R2.
es un espacio vectorial, pero no es el único elemento el nulo, esa es la idea. Porque el único que no tiene base es el unitario nulo, el espacio ese. ¿Mm? Listo, profe, entendí. ¿Sí? Gracias. Sí, porque dice que no va a ser siempre, no va a ser siempre independiente, profe, el unitario nulo, Claro, entonces cuando no vos ves un entra en solo la elemento y ecuación. el nulo, el nulo lo generás con el nulo, pero no podés encontrar un S' que sea LI, contenido en él, digamos. Entonces vos necesitas que tenga otros elementos, ¿sí? El espacio vectorial. Bueno, entonces, sí, eso tengan cuidado, eso que, con pensar así, digamos, o confundirse con el vacío. Todos esos símbolos, el vacío y el nulo, medio que son parecidos. Fíjense que el nulo es horizontal y el vacío hace como en diagonal, lo cruza al cero, digamos. Entonces, hay que tener cuidado con cómo interpretar esas cosas. Distinto del unitario formado por el único elemento, el nulo. Tiene que ser. Bueno, entonces vamos al otro teorema que me dice que en realidad es una generalización de este, digamos, porque voy a encontrar una base cuando tengo un generador. En cambio, este otro teorema es el que me garantiza la existencia de base en cualquier espacio vectorial distinto de este trivial. Dice, todo espacio vectorial B distinto del trivial tiene al menos una base. Es fuerte el resultado de también va sin demostración. La demostración de no es tan sencilla. Y bueno, por supuesto para ustedes no va. Necesitan de otras cosas para poder hacer la demostración de este teorema. Bueno, en realidad la demostración de este teorema ha sido mi tesina de grado. Para poder recibirme, digamos, de licenciado. Bueno, vamos a... O sea que para que se den una idea que no está para la altura de que ustedes vean la demostración, eso es lo que les quiero decir. Bueno, vamos al siguiente teorema. Dice, el siguiente teorema nos asegura que todo vector de un espacio vectorial se expresa de manera única como combinación lineal de los elementos de una base. Fíjense, dice, se expresa de manera única como combinación lineal de los elementos de una base del espacio vectorial. Bueno, en realidad es la condición necesaria y suficiente para base. Y como toda condición necesaria y suficiente, es importante. Y esta la vamos a usar en la práctica, dice. Sea B más K por espacio vectorial, B distinto del trivial, y es el conjunto formado por B1, B2, Bn, subconjunto de B. ¿Qué me dice la condición necesaria y suficiente? Dice que esa es una base de B, sí, solamente sí, para todo B de B existen únicos, y miren acá, lambda 1, lambda 2, lambda n, tantos escalares como elementos tengo en S, pertenecientes al campo, obviamente, tal que el B se escribe como suma desde igual a 1 hasta n de lambda i b. Esta es la condición necesaria y suficiente, ¿sí? Requiere de existencia y existencia sería el símbolo existencia y unicidad, que es el símbolo ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense que es cada elemento del espacio vectorial, o sea, para cada B de B, tienen que existir y ser únicos los escalares en esta combinación lineal. O sea, lo tiene que generar y a cada elemento lo tiene que generar de manera única. ¿Se entiende eso en esa condición necesaria y suficiente? Es como la definición de generador, nada más que requiere de unicidad. Entonces, cuando ustedes planteen esta igualdad acá, ya saben que eso les va a llevar a un sistema, donde el B es el genérico, digamos. Ese sistema va a tener las incógnitas del sistema, van a ser lambda 1, lambda 2, lambda n, pero tiene los parámetros que van a estar, piensen en que B es un elemento genérico del espacio B, que si es una matriz 2 por 2, obviamente va a tener X, Y, Z y T como variables el B, ¿sí? Pero esos son parámetros, ¿sí? Las incógnitas en la igualdad son los escalares, que son los que tienen que existir. Entonces esto les va a quedar un sistema en lambda 1, lambda 2, lambda n, que tiene que ser compatible y determinado para que existan y sean únicos los escalares. Entonces, si existen y son únicos, ya saben, es una base. ¿Está claro lo que dice la condición necesaria y suficiente? Es como generador, pero además de ser compatible, tiene que ser compatible determinado. Entonces, para probar que es base,
solamente uso la condición necesaria y suficiente y resuelvo un solo sistema. O sea, no voy a ver que es linealmente independiente y generador, porque ahí me voy a la definición, digamos. O sea, también lo puedo hacer así, nada más que voy a tener que hacer dos cosas. En cambio, si yo uso la condición necesaria y suficiente, solamente voy a ver, voy a analizar un solo sistema. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Entendido? Fíjense que si nosotros sería que cada vector lo tiene que generar de manera única. No les puede salir una relación entre lambda 1, lambda 2 y lambda n, digamos. Si sale una relación, quiere decir que hay uno en función de los otros. Y ahí ya hay alguno que van a tomar infinitos valores y eso hace que, supongamos que lambda 1 sea lambda 2 más lambda 3. ¿Sí? Entonces, para todo lambda 3, por ejemplo. Entonces, o lambda 1 igual a lambda 2 para todo lambda 3, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, al tomar infinitos valores de lambda 3 ya no lo genera de manera única. ¿Sí? Para que sea base lo tiene que generar y de manera única a cada elemento. A cada B, digamos. ¿Sí? Entonces ahí sería LD, si pasara, ¿Cómo? si pasara eso de que no se genera de manera única, podría ser un LD y por eso está fallando, o por qué en particular. Yo voy a ir a hacer el que no está hecho, porque con eso lo vamos a terminar entendiendo al segundo, al generador del segundo. Hagamos de cuenta que yo quiero averiguar si este es base. Obviamente lo hemos visto recién que no era base, porque no era LI, ¿estamos? Pero bueno, hagamos de cuenta que yo no he visto ese ejemplo. Entonces quiero que veamos, averiguemos si es generador, si quieren. Les va a salir que es generador, pero podemos pensar en base directamente, ¿sí? A ver, pongamos eso. Y el S formado por, hemos dicho, el 1, 0, 1 menos 1, no, menos 1. 0. Obviamente es un conjunto de R2. Entonces, yo me voy a preguntar, no pregunto como base directamente, ¿es el base? Obviamente que si yo me voy a la definición, ustedes me van a decir, profe, no, porque este elemento, la suma de estos dos no es LI. Y rápido me contestan. Pero yo quiero ver la condición necesaria y suficiente para que veamos este ejemplo que es cortito y sencillo. ¿Esa es base de R2? Me pregunto. Y quiero usar, uso condición necesaria y suficiente. Y así abrevio yo para no escribir tanto. Condición necesaria y suficiente para base. Entonces nos preguntamos si para todo B de coordenadas X, Y. ¿Pero usted puede correr la cámara? Ay, sí, perdón. Es que yo no lo estoy viendo porque oculté la barrita, esperen. Entonces, ahí se ve bien ya, ¿no es cierto? ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, para todo B de coordenadas X, Y perteneciente a R2, existen únicos, tengo tres elementos, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, pertenecientes a los reales, tales que al B lo escribo como suma desde I igual a 1 hasta 3 de lambda I de I. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar con esta igualdad. Entonces, vamos a escribir el XY igual a lambda 1 por el primero, más lambda 2 por el segundo, más lambda 3, ustedes lo van a hacer así exactamente. Acá el espacio es R2. Si ustedes tienen, por ejemplo, un W acá, y W tiene una condición, bueno, esa condición la ponen en el par, supongamos que Y sea 2X. Entonces ustedes en vez de poner XY van a poner X, 2X. ¿Se dan cuenta? Ustedes usen el conjunto W que tengan acá y es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que con la condición adentro para que les resulte más fácil. ¿Sí? Que pueden escribir esa condición ahí adentro. Menos 1. Menos 1, 1. Más lambda 3 por el 0, 1. Bueno, entonces, el sistema que nos va a quedar acá. Nos quedaría lambda 1 menos lambda 2
igual a X. 0 lambda 1, nos queda lambda 2, perdón, menos lambda 2, esto es 0, lambda 1 es lambda 2, ¿está bien? ¿Qué hice? 2 veces escribí lo mismo, recién me doy cuenta. Era lambda 3 como tenía recién. 2 veces escribí lo mismo. Lambda 3 por el 0, 1. A ver, ya pasemos de nuevo. Esto es lambda 1 menos lambda 2 y 0 lambda 3. Perfecto, igual a X. Esto es 0 lambda 1, es lambda 2 más lambda 3. Igual a X. Perfecto. Entonces, la matriz del sistema, ¿qué nos va a quedar? 1, 0, menos 1, 1, bueno, esto no está ordenadito, es menos 1, 1, y ahora para lambda 3 sería 0, 1. De todas maneras, recuerden que es 1, 0, primera columna, menos 1, 1, segunda columna, 0, 1, la tercera columna. Y la de los términos independientes, que es X. Perfecto. Bueno, yo tengo que hacer operaciones elementales. Mira, acá no, ya tengo, fíjense, tengo el primer vector que es L1 y el segundo vector que es L2. O sea, no es la escalón reducida por fila, porque este es el primer elemento no nulo y la columna no es canónica, pero voy a usar la definición alternativa, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es el rango? Nosotros habíamos definido que el rango de una matriz era el número de filas no nulas de la escalón reducida por fila. Esa no la puedo usar porque esta no es la escalón reducida por fila. Pero también hemos dicho la definición alternativa de rango. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición alternativa de rango? Que el rango es igual a la cantidad de vectores canónicos que tiene la matriz. Columnas, en este caso, porque estoy viendo el rango fila, ¿no es cierto? Claro, columnas. Diferentes, porque si acá me hubiera salido de nuevo el 1, 0, no lo contaban 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, los canónicos diferentes que son 2. Perfecto. Entonces, el rango de la matriz A es igual al rango de la ampliada, porque no puedo hacer otro canónico diferente de estos dos, digamos. Entonces, el rango de la matriz es igual al rango de la ampliada, y es igual a 2, y es igual al número de incógnitas. O sea que tengo un sistema que es compatible, determinado. ¿Sí? Entonces, quiere decir que existe, perdón, y tengo 3 incógnitas, ¿qué es menos? Que estoy dormida, chicos. Es compatible indeterminado. Si no me va a salir que la base. Perdón, ahí. Tengo 3 incógnitas. Estaba pensando en el ejemplo primero, el de 2. Entonces, tengo un sistema que es compatible indeterminado. Ajá. ¿Cuál es la solución del sistema? El sistema equivalente. ¿Qué tenemos? Lambda 1, fíjense, hay que despejar a lambda 1 y a lambda 3 en función de lambda 2, ¿sí? Entonces, de acá se despejaría, obviamente, porque es el mismo, no ha hecho ninguna operación, ¿sí? Entonces me queda lambda 1 igual a X más lambda 2, ¿sí? Cuando te despejan. Y aquí lo despejo a, si se acuerdan, se despejaban los unos principales, ¿sí? Entonces despejo ahora lambda 3 en función de lambda 2, de acá. Lambda 3 es igual a I menos lambda 2, y esto es para todo lambda 2, real. Entonces, si yo le pongo 0 a lambda 2 voy a tener una solución, si yo le pongo 1 voy a tener otra, si yo le pongo menos 2 voy a tener otra, y así. Tengo infinitas soluciones para lambda 1 y lambda 3 en función de lambda 2. O sea, tengo solución única para los escalares, y no, porque el sistema me salió compatible indeterminado, ¿sí? Entonces, hay infinitas combinaciones lineales. ¿Cuáles serían esas infinitas combinaciones lineales? Y escribiéndolo así. X más lambda 2 por el 1, 0, más lambda 2 por el menos 1, 1, más lambda 3, que sería I, menos lambda 2, por el 0, 1. Obviamente no es base. ¿Mm? Ahora bien, no es base porque ya habíamos visto que no podía ser base porque no era LI, ¿se acuerdan? Hemos dicho porque este es la suma de estos otros dos, no es LI.
Pero bueno, hemos ido por la condición necesaria y suficiente. Bien, si yo les hubiera dicho, averigüen si es generador, ¿ustedes qué me hubieran contestado? ¿Qué es lo único que yo tenía que hacer para generador? Si yo quería ver que es, en vez de base, digamos, si yo quería ver que sea generador, ¿qué le quitaba la condición necesaria y suficiente? Obviamente, La unicidad. no ponía que sea, no usaba esto, usaba la definición. Lo único que yo iba a tener que quitar es esto. ¿Se dan cuenta? Yo solamente para generador digo, para todo B de coordenadas de X perteneciente a radio existen los escalares, tal que cumpla eso, no veía la unicidad. ¿Sí? Entonces hacía exactamente lo mismo. ¿Qué me hubieran contestado? ¿Es generador o no? Sí, sí, generador. Claro, ese es generador. Pero claro, como no lo genera de manera única cada elemento, porque fíjense que esto es para todo lambda 2, genera, pero no de manera única. Entonces, por eso no es una base. Porque la condición necesaria y suficiente de base me dice que tiene que generar a cada uno, tiene que existir los escalares, quiere decir, para que lo genere, y lo tiene que generar de manera única. ¿Sí? Entonces, como requiere unicidad, para la condición necesaria y suficiente, siempre tiene que llegar a un sistema compatible determinado, no indeterminado. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia, digamos, en un conjunto, cuando es generador y base, y cuando es generador y no es base. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Se ve hasta el final? Sí, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, bueno, quitándole la unicidad, uno podría haber visto directamente lo de generador. O sea, es generador de R2, me he puesto acá, ¿no? Y lo mismo acá, base de R2, obviamente. Uy, no me deje la fibra negra. Base de, no es base de R2. Ahí. Bueno. Es como que, bueno, tienen que leer bien esta parte, porque por ahí capaz que se le empieza a hacer lío, porque, bueno, los conceptos van como ampliándose. Entonces, fíjense que base está, con las definiciones con el EI generador, pero la condición de ser insuficiente ya mira un poco lo de generador y lo pule, digamos. O sea, lo pule en qué sentido, que tiene que ser generador y de manera única, ¿sí? Entonces, si volvemos al primer ejemplo, a este que teníamos acá, formado por estos dos, fíjense que ese ejemplo, esperen que baje la base. Ese ejemplo, nosotros hemos dicho, no hemos usado la condición de selección porque era la primera parte, digamos, hemos visto el EI generador, pero si miramos lo de generador, ¿sí? Si yo quisiera unicidad acá, la tengo, porque ¿qué habíamos dicho que era este sistema? Nosotros, la cantidad de incógnitas era 2. Tengo dos escalares, lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Entonces esto es igual a n, que no está puesto acá, porque para generador no hace falta que sea compatible determinado, porque sea compatible es suficiente. Entonces, por eso, en esto que era generador, solamente hemos chequeado el rango de la matriz y el rango de la ampliada, ¿sí? Pero ustedes ya, conociendo el teorema si les preguntan de base, usan la condición necesaria y suficiente y solamente hacen esta parte, fíjense, solamente hacen la parte de generador, nomás que van a tener que agregarle la unicidad acá, ¿sí? Y en vez de poner generador van a poner base, ¿sí? Y hacen solamente esta parte y contestan si es base o no. Y es más rápido porque ven solamente eso nada más. ¿Sí? Y el sistema tiene que salir compatible determinado, ¿sí? O sea, por eso no hemos apuntado que tenga solución única en esta parte, porque era para generador. Pero cuando sea base, sí, tienen que ver que sea generador y de manera única, o sea, que el sistema sea compatible determinado. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Bien. Pero porque llega un momento que capaz que se empiezan a hacer lío, porque bueno, los conceptos son como parecidos, porque todos tienen que ver con combinación lineal, ya sea LI, LD o generador, pero bueno, ¿qué combinación lineal la que tenemos es la diferencia? Bueno, sigamos. Lo que no les he dicho yo acá
es lo siguiente, cuando el conjunto es base, ¿sí? A la enupla que arman con estos escalares y en el orden en que aparecen estos vectores, o sea, lambda 1 es para el vector B1, lambda 2 es para el vector B2 y lambda n es para el vector Bn, ustedes se arman este vector columna, y este vector columna representa las coordenadas de B en ese espacio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las coordenadas, si ustedes piensan en R2, nosotros hablábamos de componente y de coordenadas. ¿Se acuerdan eso cuando hemos empezado la primera, debe haber sido la primera clase en álgebra 1? ¿Se acuerdan que hablábamos las componentes o componentes de los vectores o coordenadas de los puntos y después hacíamos la identificación entre punto y vector? ¿Se acuerdan de esa clase? Sí, profe. Claro, porque llegan las coordenadas, identificábamos los puntos con los vectores, entonces ya hablaba de coordenadas de componentes, era lo mismo, y bueno, porque nosotros en realidad estábamos usando la base canónica en R2. ¿Cuál es la base canónica en R2? A ver, vamos a ver un poquito de eso. ¿Sabes cómo aparece ahí? ¿No? Me voy a adelantar un poquitito, pero para que entiendan bien. Como no es base, no he podido escribir las coordenadas. Las coordenadas las van a escribir con la base. ¿Cómo van a hacer ustedes para encontrar una base cuando tienen un espacio? Y desdoblando, ¿sí? Supongamos que tienen R2. R2 es el conjunto de todos los pares de X y, tales que X e Y son números reales. Entonces, si yo quiero encontrar una base de R2, voy a escribir el X y van a contar cuántas variables le quedan. Y tienen dos variables, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a desdoblar en suma de dos pares, una con X y otra con el Y. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Es X por el 1, 0, más Y por el 0, 1. Y así encontramos un generador. Pero esto lo genera de manera única. ¿Por qué digo que es un generador de manera única? Yo puedo escribir aquí 2X, o sea que el escalar lambda 1 no me salga el X. ¿Puedo poner el 2X acá? No. Y no, porque si yo pongo 2X aquí no me queda X. ¿Sí? Bien. ¿Yo puedo poner en vez de Y, poner un medio de Y acá? No. No, ¿no es cierto? No. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que para todo B de coordenadas X y pertenecientes a R2, existen únicos, lambda 1 igual a X, lambda 2 igual a Y, tal que al B se ve que al... Sí, podemos poner B. Tal que al XY se lo escribe como X por el 1, 0, más Y por el 0, 1. ¿Qué me dice eso si uso la condición de ser insuficiente? Generador de R2. ¿Generador nada más? Y base. Una base. Claro. Para base, entonces la condición de ser insuficiente para base me dice que el S formado por el 1, 0 y el 0, 1, obviamente subconjunto de R2, me dice que el S es base de R2 y recibe el nombre de base canónica. ¿Sí? Entonces, cuando uno desdobla, lo que hace es encontrar la base canónica. ¿Sí? ¿Qué significa canónica? Todo elemento se genera de manera única, no hay otra manera. Si yo llego a poner un menos esto, no me va a dar. ¿Se dan cuenta? Yo cambio el escalar que me sale X, no me da la igualdad. Entonces la única posibilidad es que lambda 1 sea X, que lambda 2 sea Y, con estos vectores que tengo acá, que son esto y esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pero no todo. Entonces, perdón. Entonces, eso es una base canónica. ¿Cuáles serían las coordenadas, como dice acá,
Fíjense cómo en la notación, las coordenadas del B en la base canónica, entonces, fíjense, el B es este, ¿no? Las coordenadas del XY en la base canónica. 1, 0 y 0, 1. No, de cualquier elemento. ¿Qué es? De cualquier elemento, si yo Lambda pongo 1. B, que es un XY, esperen. ¿Qué le pasa a este mouse? Fíjense, las coordenadas del B. El B es el genérico, es el XY. ¿Qué coordenadas tiene? El lambda 1, que es el X, y el lambda 2, que es el Y. ¿Sí? Ahora las coordenadas en los espacios vectoriales se describen como vector columna. Cuidado con eso, ¿no? Las coordenadas son los escalares que aparecen en la combinación lineal única de la base, ¿sí? Son los que están formados por esto, y son vectores columnas, ¿sí? Entonces, hablar del vector B, o sea, el vector B que tiene coordenadas X, Y, se lo identifica con el vector de las coordenadas. Por eso que nosotros en álgebra 1 nos llamamos componente coordenadas, ¿sí? Porque era exactamente lo mismo, nada más que las coordenadas eran de los puntos y lo escribíamos con las comas, ¿sí? Bueno, en términos de espacios vectoriales, las coordenadas se escriben como vectores columnas, ¿sí? Profe, Sí. ¿las matrices tienen bases canónicas o no? Sí, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Vamos a borrar esto. Pongamos el ejemplo de las matrices simétrico, antisimétrica de orden 2 o de orden 3, si quieren, para que salgamos un poquitito de la de orden 2. A ver, vamos a una de orden 3 si quieren. Se borra más o menos, lo ven medio sucio, ¿no? A ver, W que sea el conjunto formado. ¿Quieren poner matrices de orden 3? A ver, pongamos. Entonces, si tiene que ser antisimétrica y de orden 3. Entonces, ¿qué forma tiene que tener W? ¿Cuál es la característica de las matrices de orden 3 que sean antisimétricas? ¿Cuánto valen los elementos de la diagonal? 0. 0. Entonces, si acá es X, Y, Z, Menos X, menos X, menos Y, menos Z. Esos serían los elementos en el espacio vectorial. Las matrices antisimétricas de orden 3. Bueno, pueden probar que, recuerden que antisimétrica significaba que A transpuesta era igual a menos A, o que A igual a menos A transpuesta, donde quieran decirlo mismo, ¿sí? Bueno, y eso se puede probar fácilmente que es un espacio vectorial. Bueno, entonces, o sea que nosotros tenemos W más R por espacio vectorial, eso es lo que les quiero decir. Es espacio vectorial. Entonces le puedo encontrar una base. Bien, entonces tomamos el elemento 0, X, Y, menos X, 0, Z, menos Y, menos Z, 0. Cuento la cantidad de variables arbitrarias que tiene un elemento y son 3, porque tiene X y Z, porque estos salen en función de X y Z. Entonces desdoblo una matriz con X, entonces va a ser 0, X, acá no tiene X, entonces pongo 0, acá sí tiene X, pongo menos X, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a la siguiente, pongo con Y, 0, 0, Y, 0, 0, 0, menos Y, 0, 0. Y ahora con Z, 0, 0, 0, 0, 0, Z, 0, menos Z, 0. Entonces, dejo ahora uno con X. Entonces, fíjense que es múltiplo de X, saco el X fuera, me queda 0, 1,
0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Perfecto. Más. Ah, perdón, Eli. Y me queda 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, con Z. Esto es el método para desdoblar y encontrar una base. Entonces, bueno, me falta justificar. ¿Qué están viendo? Esto no lo puedo cambiar como he dicho recién, no puedo poner X sobre 2, o un medio de X, o menos X, o cualquier, o X más 3, qué sé yo, cualquier cosa. Porque si yo transformo, esto ya no me va a quedar X, cuando yo haga la suma, ¿se dan cuenta? Entonces, no va a coincidir con el elemento que es el genérico. Entonces, quiere decir que es la única posibilidad para lambda 1, la única posibilidad para lambda 2 y la única posibilidad para lambda 3. Entonces, es un generador de manera única, es una base. Bien, ¿quién es el conjunto? El S, el formado por este y por este. Ahora yo pregunto, ¿este elemento que está acá, solito él, es un elemento de W? ¿Esto es una matriz antisimétrica? Sí. Sí. Este pertenece a W, perfecto. Este que está acá, ¿es una matriz antisimétrica? Sí. 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 Porque piensen en que el S, la base, digamos, tiene que ser el subconjunto de W, ¿sí? ¿Y este pertenece a W? Sí. Sí, perfecto. Entonces estamos bien. Bueno, siempre que desdoblen bien, eso va a estar en W. Pero chequen eso y pongan que es de W. Perfecto, entonces ya tengo, bueno, no sé si están sacando un print de la pantalla para que yo ya cambie. ¿Ahí se ve bien? Así ya borro y escribo arriba. Profe, entonces la base canónica sería la base más pequeña, por así decirlo, que podríamos sacar. Es que ya vas a ver lo que viene después. Ah. Espera, no me quiero adelantar. Ya te voy a responder eso enseguida. Bueno. Ya te respondo. Entonces, la base está formada acá por sus tres elementos, que son tres matrices que además, obviamente, viven en W, son antisimétricas. ¿Ya puedo borrar la partecita de arriba para escribir la base? Sí, profe. Hasta acá, digamos, por lo menos esto, ¿no? Yo lo borraría este también, porque ya sabemos la forma, son estos los elementos, ¿sí? Entonces, si yo le llamo S al conjunto formado por las tres matrices esas, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, estos son 0, ¿no? Por escribir rápido, hago ahí dos. Menos 1, 0, 0, y 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Obviamente subconjunto de W, porque ya he chequeado que cada elemento vive en W. Entonces, ocurre que para todo B perteneciente para todo B de la forma 0, X, Y, menos X, 0, Z, menos Y, menos Z, 0, perteneciente a W, existen únicos, lambda 1 igual a X, lambda 2 igual a Y, lambda 3 igual a Z, tal que, bueno, reales obviamente, tal que al B lo escribo como suma desde I igual a 1 hasta 3 de lambda I de I. Uy, llego justito con el I. Obviamente este va a ser el B1, el B2 y el B3. ¿Ah? Entonces, ¿qué me dice eso? Por la condición de ser suficiente, la base, ¿qué me dice? Que S es una base de W. Y esa es la base canónica, en realidad, porque es doble. De W. Después yo puedo encontrar otras bases de W, pero ya no van a ser la canónica. La canónica es la que sale desdoblando, es la que tiene más sencillo los escalares, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de cualquier elemento en esa base?
Bueno, el B es este, ¿no? Y vamos a poner aquí el B, porque si no, no le había puesto nunca el B. Acá, estaba el B ahí, está bien. Ahí está el B. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este B en esa base? X y Z. Y claro, son X. Obviamente el B está en términos de X y Z. Yo no lo escribo a la matriz porque no tengo lugar, digamos. Pero la matriz es esta. X y Z, exactamente. Y las coordenadas son 3 por 1, vector 3 por 1. Vector columna que tiene 3 filas. Y es la que tiene más sencillo los escalares porque es la base canónica. ¿Ven ustedes? Cuando escriben otra base para este espacio, obviamente los escalares aquí ya es X menos 2Y, Z más 3X, o sea, ya empieza a cambiar la cuestión acá. Más sencillita es la que tiene las coordenadas, la de la base, que salen de la base canónica, por supuesto. ¿Está más o menos entendido? Sí, profe. Bien. Claro, y ustedes escriben cualquier elemento, lo encuentran con respecto a la base canónica. Lo más sencillito para representar al espacio es la base, porque es lo que me permite escribir a todos los elementos de ese espacio vectorial en términos de los elementos mínimos, que son los de la base. Bueno, la demostración de este teorema lo vamos a ver en la clase que viene, porque ahora no vemos. ¿Qué hora es, chicos? Faltan 20 minutos. ¿En qué página vamos? Vamos re poco, fíjense, vamos a los 6. Vamos, pero es duro este concepto, por eso he preferido ir más lento. Bueno. Y ahí terminó la demostración, digamos que lo va a ver la clase que viene. Bueno, las coordenadas de B dice, bueno, si yo tengo un espacio vectorial y el espacio es no trivial, digamos, que no está formado por el nulo, y S es una base de B, las coordenadas de B están bien definidas. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tener dos vectores que tengan el mismo vector de coordenada, porque la relación es 1 a 1, un vector columna de coordenada. Cambio el vector B, tiene que cambiar las coordenadas. No pueden haber dos B que tengan asociado el mismo vector columna de coordenada, ¿sí? Como también no puede haber un vector B que tenga dos vectores columna de coordenada. La relación es 1 a 1, ¿sí? Porque las coordenadas son únicas, entonces un B, una único vector columna de coordenadas. Eso es lo que nos quiere decir con estar bien definidas, ¿sí? Toda base de un espacio vectorial de dimensión finita determina un sistema de coordenadas. En realidad, esto lo podemos ver bien en R2 y en R3, porque es lo que nosotros podemos graficar. ¿Qué nos ha salido en R2? Bueno, este es el ejemplo que era de las matrices, pero ¿se acuerdan? La base canónica en R2 estaba formado por ¿quién? Si yo grafico, estaba formado por el 1, 0, ¿no es cierto? Y el 0, 1. Que eran los vectores E1 y E2, ¿se acuerdan? Eso no se está viendo. Que no me acuerdo, ¿cómo? Se está viendo la cámara. ¿Ahí? Ahora sí. Hay un poco mejor. No me acuerdo si lo llamamos con mayúscula en álgebra 1, porque ahora le estamos llamando a operación elemental con minúscula, pero creo que es lo que nosotros hemos llamado así, en álgebra 1, ¿no? Lo que pasa es que acá son las matrices elementales, bueno, ya se empieza a hacer un lío entre la notación de álgebra 1 con la de álgebra 2. Pero bueno, si lo dejamos así, no hay problema. Entonces, fíjense que eran los versores fundamentales de las dos ejes. Por eso es que una base, era la base canónica, lo que pasa es que no teníamos el concepto de base canónico cuando hemos dado la representación en los primeros días en álgebra 1, ¿sí? Cualquier elemento del espacio, hemos dicho, se lo escribe como combinación lineal. Claro, porque nosotros tomábamos ¿qué hacíamos? Proyectábamos acá y nos daba el X. ¿Por qué? Porque el X por el X por el 1, 0, ¿qué nos da? Nos da el X0. ¿Y qué nos da cuando proyectamos acá? Nos daba un I, ¿se acuerdan? Nos daba el I. Y claro, porque teníamos el I por el 0, 1. Porque que está acá es un múltiplo de él. El I por el 0, 1 nos daba el 0I. Y si yo hago la suma de todos dos, me da el XI, que es Por eso que hacíamos así para encontrar gráficamente este vector que tenía coordenada XI. Porque lo que estábamos haciendo era la combinación lineal lambda 1 por el E1 más lambda 2 por el E2 para sumarlo. Lo que pasa es que no sabíamos todo eso que sabemos ahora. ¿Está claro más o menos? Lo que hace una base es introducir un sistema de referencia. Lo que pasa es que solamente vamos a graficar ese sistema de referencia en R2 y en R3.
Bueno, las coordenadas del vector B dependen de la base. Si yo cambio la base, cambian las coordenadas. Ya les he dicho, las coordenadas más sencillas son las de la base canónica. Si yo cambio la base, obviamente tengo otras coordenadas. Ustedes es como que tienen un espacio vectorial y van a determinar una base o les vamos a dar una base. Y no piensan en otra base porque es la que tienen. A menos que el problema en el apartado B le diga, si ahora la base es esta, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que plantarse con la base que ustedes han trabajado o que nosotros le hemos dado. ¿Sí? Las que ustedes han encontrado, digamos lo que le hemos dado. Y el orden es fundamental. Es como que ustedes acá están trabajando con un conjunto S en ese orden. No lo cambien porque está pensado para ese orden, porque el vector columna lo armamos con ese orden, ¿sí? Entonces como que tienen conjuntos que se llaman ordenados ahora, ¿sí? Con ordenación tiene que estar el conjunto. Bueno, y acá empezamos con otros ejemplos. Dice, tenemos este conjunto S y dice que hallemos las coordenadas de este vector. Y si me piden allá las coordenadas, primero nos dice, fijemos que nos dice que determinemos si es base. Y después que hallemos las coordenadas de este vector. Entonces, para saber si esto es base, lo que vamos a hacer, bueno, le llamamos B1, B2 y B3 como siempre, es usar la condición necesaria y suficiente, ¿sí? Con 3 escalares, obviamente. Plantean esa igualdad, como siempre, y lo que queremos es ver si este sistema es compatible determinado. Entonces, trabajamos con la matriz ampliada. Bueno, las operaciones elementales, revisen ustedes, porque si no, no llegamos a terminar. Revisen y llegan a esto. Fíjense, lambda 1 es esto, lambda 2 es esto, y lambda 3 es esto. Tengo rango 3 en la matriz, rango 3 en la ampliada, no puedo hacer más otro canónico diferente. Entonces, para todo x y z de los reales, porque depende del x y z con el que he partido, ¿no es cierto? El rango de A es igual al rango de la matriz ampliada y es igual al número de incógnitas. O sea que tenemos un sistema compatible determinado. Quiere decir que para todo B existen únicos escalares, lambda 1 con este valor, lambda 2 con este y lambda 3 con este. O sea que nos dice que es base de R3. ¿Sí? Base de R3. Esta que tenemos acá. Esta es una base de R3. ¿Cuáles son las coordenadas de cualquier B en la base? Y fíjense, las coordenadas de este X y Z en la base era el lambda 1, el lambda 2 y el lambda 3 que habíamos encontrado. Ahora, si yo quiero de este vector, lo que tengo que hacer es reemplazarlo a X por el valor 1, a Y por el valor menos 1 y a Z por el valor 0. Reemplazan eso acá y les queda este vector que es el 3, 1, menos 3. ¿Quedó claro? O sea, este vector, fíjense que tiene estas coordenadas. Y sí, porque esa no es la base canónica. En la base canónica las coordenadas coinciden con las componentes, pero no en cualquier otra base. Fíjense cómo cambió. Ya no es lo mismo tener X, Y, Z que tener esto y esto. ¿Está claro eso de las coordenadas, chicos? Sí, profe. Fíjense como yo le he dicho, cuando es la canónica es la sencilla, es la que sale de doble X y Z, por ejemplo. ¿Sí? En cambio ya no es la canónica, mire cómo queda lambda 1 ahora. Y mire cómo queda lambda 3. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que las coordenadas del vector este no coinciden con las componentes. ¿Sí? Porque no es la base canónica. Bueno, entonces base y esas son las coordenadas. Después tenemos este otro ejemplo, que es son estas matrices de orden 2, que tienen esta relación los elementos. Dice, determina si esa es base. Dice que aquí me dan un conjunto que me piden que averigüe si es base. Entonces yo no voy a poder desdoblar, porque me están diciendo que yo vea si eso es base. Entonces uso la condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Lo primero que tengo que ver, si este conjunto que me dan está contenido en el W. Porque para que sea base, yo al usar la condición necesaria y suficiente, debo ver que es este contenido en W. Entonces, averiguan esa. Este elemento que está acá, no está en W, dice. ¿Por qué? Para que esté en W, la resta de estos dos que están arriba me tiene que dar este que está abajo. Y si yo resto estos dos, 0 menos 2 me da menos 2, no me da menos 1. O sea, este elemento no vive en W. Ya está, no puede ser base. ¿Se dan cuenta? No es base. Perfecto. Entonces ahora me dice que en caso negativo encuentre una base del espacio. Y para encontrar una base uso lo que hemos visto recién, desdoblando. ¿Cuántas variables intervienen acá? 2, la X y la Y. Desdoblo 1 con X,
Fíjense, donde está X pongo X, lo demás queda 0, y donde está Y pongo lo de Y, y lo demás 0. Entonces, de todas maneras, ustedes chequeen la suma, y cuando hacen la suma, tiene que quedar esto. Si no, está mal desdoblado, digamos. Entonces, saco X, me queda el 1, 0, 1, 0. Saco el Y, me queda el 0, 1, menos 1, 0. Ahora bien, este elemento que está acá, pertenece a W y chequeo. El 1 menos el 0 me da el 1, perfecto. El 0 menos el 1 me da el menos 1. Perfecto. Esos elementos están en W. Entonces, fíjense que no lo hemos aclarado acá, pero eso hay que poner. Por la condición insuficiente, el S1, que es el S1, fíjense, está puesto acá, porque ya no había mucho lugar. El S1, que es es base de W. Y el S1 está contenido en W. Ya lo vamos a hacer que lo agreguen acá, pero ustedes agréguenle, ¿no? Porque hay que chequear que el S1 esté en W. ¿Sí? El S1 subconjunto del W. Eso le está faltando. ¿Ven seguidos de ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a la siguiente definición. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Y es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, ¿sí? Y la notación, bueno, ustedes ya lo conocen por el célula, al cardinal, ¿sí? Ese es el símbolo para decir la cantidad de elementos que tiene S. Entonces, si S es B1, B2, Bn, el cardinal de S es N. Entonces, vamos al siguiente teorema, que vamos a aceptarlo sin demostración. Ese teorema, como dice acá, nos asegura que en todo espacio vectorial de dimensión finita, el cardinal de un conjunto LI no puede superar al cardinal de una base, o sea, la cantidad de elementos que tiene una base. ¿Sí? Sea B más K por un espacio vectorial de dimensión finita y S una base de B, tal que el cardinal de S sea N. Entonces, todo subconjunto linealmente independiente de B va a ser finito y no tiene más de N elementos. ¿Sí? Entonces, quiero que pensemos en lo que hemos visto hasta acá. ¿Cuántos elementos hemos encontrado para la base de R2? Pensemos en la canónica, si quieren. O el primer ejemplo que hemos visto hoy. De esos tres que teníamos, el primero era la base de R2. ¿Cuántos elementos tiene la base? 2. Perfecto. 2 elementos tiene la base de R2. Entonces, este teorema, ¿qué nos dice? Que todo subconjunto que sea linealmente independiente en R2 va a ser finito y no tiene más de 2 elementos. O sea, si ustedes ven 3 elementos, LD. Porque van a encontrar uno que es combinación lineal de los otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cantidad de elementos que tiene un conjunto linealmente independiente en R2 no puede superar el número 2. Fíjense, el equivalente, ¿cuál sería? Que todo subconjunto finito de que tiene más de n elementos es LD, que es lo que yo le he dicho para el ejemplo de R2. Si tiene más de 2 elementos en R2, es LD. ¿Por qué? Porque ustedes ya han encontrado una base que tiene 2 elementos en R2, que es la canónica, por ejemplo, o la primera que hemos dado. Bueno, ese teorema lo van a en R3. Si ustedes desdoblan un elemento de R3, la base canónica, ¿cuál va a ser en R3? ¿Cuál va a ser la base? X y Z. No, la base es fija. X y Z es el vector genérico de R3. La base sale desdoblando. La base, acuérdate que está formada por 2 elementos, nada más. ¿No? La base es numérica, ¿no? Pero en R3, ¿cuál sería? En R2 hemos dicho que era la 1, 0 y la 0, 1, que eran las de los versores de los ejes. ¿Y cuál va a ser la canónica en R3? Y los versores E1, E2 y E3. El 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. El E1, el E2 y el E3. Tiene 3 elementos. Entonces, en R3, si un conjunto tiene 5 elementos, ¿cómo va a ser? LD y no. LD. LD. Ustedes van a encontrar uno seguro que es combinación lineal del resto, por eso es LD. ¿Estamos? Bien, es LD. Entonces, este teorema nos está diciendo que cuando yo conozco una base, me está diciendo que en ese espacio vectorial
cuando el conjunto supere la cantidad de elementos que tiene la base, ya pasa a ser LD. Y en R2 me encuentro que la base con 2 elementos y en R3 con 3 elementos. ¿Mm? Entonces, fíjense, si un conjunto es generador y LD, nosotros hemos visto por un teorema, esto es como un resumencito y las cosas extra también. Hemos dicho que podíamos encontrar un conjunto S' que esté contenido en S, que sea generador y que sea LI, o sea que sea una base. ¿Se acuerdan el teoremita ese que iba sin demostración? Cuando yo tenía un generador y que era LD, o sea que no era base, yo podía, por ser generador, quitar los elementos que sean combinación lineal de ellos, seguir quedándome con un generador y en alg'n momento ese conjunto S' va a ser LI. Ahora bien, si yo tengo ya que el S es una base, si yo le agrego un elemento al conjunto S, me armo un nuevo conjunto que le llamo S'. ¿Qué va a pasar con ese S'? Y ese S' va a ser LD. Porque cuando yo le agregue un elemento a una base, el teorema anterior me está diciendo que el nuevo conjunto no puede ser LI, pasa a ser LD, ¿sí? Y bueno, el generador sigue siendo porque yo le agrego a la combinación lineal 0 por B y ya tengo la misma combinación lineal que tenía antes, ¿sí? Entonces sigue siendo generador. Ahora bien, ¿qué pasa si yo a una base le quito un elemento? Si yo a una base le quito un elemento, ya no, esto es lo nuevo, digamos, ya el conjunto S' no va a ser generador de B, porque la base es la cantidad mínima de elementos que tengo que tener para poder generar el espacio vectorial. ¿Se acuerdan del ejemplo de R2? Que hemos visto, uno con 2, uno con 3 y uno con 1. El que era con 1 no generaba, porque me generan las cosas que están, supongamos el ejemplo de ese de R2, eran los múltiplos del 1, 0, ¿se acuerdan? Y en los múltiplos del 1, 0 me daban una recta que pasa por el 0, 0 y tiene dirección 1, 0. Solamente me genera ese espacio vectorial, no me genera todo el elemento de R2. Entonces, cuando yo a una base le quito un elemento, el conjunto no va a ser generador, va a seguir siendo linealmente independiente, porque todo subconjunto de un LI sigue siendo LI, pero ya no va a ser generador. Entonces, ¿qué vamos a rescatar de la clase de hoy? Que cuando yo tengo una base, la cantidad mínima de, cuento el cardinal de la base, el cardinal de base que sea n, digamos. Entonces, la cantidad mínima de elementos que tengo que tener para generar el espacio es n. Y la cantidad máxima de LI es n. Si yo le agrego n más 1, es LD. Si yo le quito y tengo n menos 1, ya no genera. Eso quiero que rescaten de lo que hemos visto hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la base es lo mínimo y fundamental del espacio vectorial. Cardinal de la base, n. N más 1 es LD. N menos 1 no genera. Eso que les quede claro hoy. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Profe? Entonces, una base es mínima, hablamos de minimal y maximal. ¿En qué sentido? Es minimal respecto a la condición de generador. Es lo mínimo. Yo le agrego cosas a un conjunto generador y sigue siendo generador. Porque piense que yo a la combinación lineal B igual a la suma de lambda I, BI, le puedo agregar 0W, 0 por W1, 0 por W2 y tengo la misma combinación lineal. O sea, sigo teniendo generador, digamos. Entonces, por eso es mínima. Porque yo a un generador le agrego cosas y sigue siendo generador. Pero yo a un generador le quito cosas y capaz que no sea generador. Si yo quito cosas que son combinaciones lineales del resto, sigue siendo generador. Pero si quito cosas que no son combinaciones lineales, entonces no voy a seguir teniendo generador. Por eso es mínima en ese sentido, ¿sí? Y acá está lo de LI, que es una base maximal respecto a la condición LI, porque es lo máximo que yo puedo tener de linealmente independiente. Subconjunto, o sea, con menos cosas, sigue siendo LI. O sea, todo subconjunto en LI sigue siendo LI, pero a un LI, que es de una base, yo le agrego cosas y ya pasa a ser LD. Eso es lo que rescatan hoy.
Y... O depende de que el agrego puede seguir siendo LI, dependiendo. No, claro, si vos tenés una base, me refiero. Si vos tenés una base, ahí tenés la cantidad máxima que tenés de LI y la cantidad mínima de generador. Vos lo modificas a eso y ya no es base. En realidad, el teorema que viene acá, que ya estamos sobre el borde, todas las bases de un espacio vectorial de dimensión infinita tienen que tener el mismo número de elementos. O sea, las bases en R2 tienen 2 elementos, las bases en R3 tienen 3 elementos. Las bases en ese espacio W, que eran de las matrices antisimétricas, tienen que tener 3 elementos. Si vos ves una base, un conjunto con 4 elementos, ya no es base de ese conjunto W, digamos, ¿no? Entonces vos encontrás una base, ya sabés que todas las bases en ese espacio tienen que tener esa cantidad de elementos. Y bueno, la manera de saberlo es desdoblando. Uno rápidamente desdobla y saca la base canónica. Entonces, si ustedes a vos te plantean ahora, parada ya en este momento de la teoría, el primer ejemplo que yo ya sé que la base canónica en R2 es el 1,0 y el 0,1. Todas las bases tienen que tener 2 elementos. Entonces, de entrada yo ya descartaba el ejemplo 2 y el ejemplo 3 que estaba al principio de la clase de hoy. ¿Se acuerdan? El que tenía 3 elementos y el que tenía 1. Eso no pueden ser bases porque no tienen 2 elementos, directamente. ¿Está claro eso? Ahora, si tienen que justificar ¿por qué? Porque no genera, porque no es LI, ya lo justifican bien ustedes por qué. Con esta observación, por supuesto, ¿no? Con estas observaciones que están acá. Bueno, entonces viene la demostración de ese teorema, y para la clase de mañana, rápido digo, acá definimos lo que es la dimensión. La dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de elementos que tiene una base, o sea, la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R3 es 3, la dimensión del W, que era la matriz antisimétrica de orden 3, es 3 porque las bases tienen 3 elementos. Cuando el espacio vectorial es el trivial, yo sé que carece de base, pero se dice que es un espacio que tiene dimensión 0, ¿sí? La notación para dimensión es esa, algunas veces no le vamos a poner K, y vamos a decir dimensión de B nada más, ¿sí? Cuando el espacio vectorial esté claro, no hace falta y escribimos así directamente, ¿sí? Si hace falta aclarar cuál es el campo, sí. Bueno, hasta acá llegamos, porque ya estamos medio sobre la hora. El que tenga práctico y quiere terminar mañana, digamos, bueno, va a tener que leer lo que queda. Yo después ya son ejemplos, creo, ¿no? Y habla de dimensión, de todo lo que ya he visto. La base canónica está hecha en R3. Bueno, ya hemos visto, digamos, esto, así, medio oralmente, la de R3, la de R2 la hice. Y falta este teorema, que es bueno, que ya lo vemos en la clase que viene, porque están en 34, ya chicos tienen clase de la otra materia. Nos queda poquitito de la teoría y ve la demostración. Bueno, más o menos han entendido la clase de hoy, les hice mucho lío, han podido seguirme más o menos bien, o bien. Sí, profe, se entendió. Sí. Es como dura esta parte, pero si van y leen tranquilo y analizan todo, se van haciendo resumen, porque podrían ir haciéndose un resumen para piensen en que los verdaderos falsos, cuando vayan a rendir evaluativo, tienen que ver con estas cosas, entonces tienen que saberlas bien para poder rendir, porque de eso depende de que puedan regularizar, del evaluativo también. Ya pronto, lo que les falta es rendir los evaluativos, chicos, pronto se van a abrir los evaluativos, y se va a abrir en un tiempo limitado todos los evaluativos que les falten, y los tienen que rendir, obviamente. Ya todo eso se va a informar por la página, ¿no? Profe, este fin de semana el laborativo de espacios. ¿Cómo? Este fin de semana el laborativo de espacio vectorial. Claro, sí, porque piensan que tienen que tener rendido para el parcial los evaluativos, ¿sí? Y los parciales son la semana del 20 de noviembre, ¿no? Sí, del 22, sí. Ya vamos a tener reunión, les voy a decir bien cuándo es álgebra, bueno, van a estar cálculo, física, todo, por supuesto. Física no habían rendido ustedes parcial, un parcial, ¿no es cierto? Es No, un integral es que son. O sea que ahora van a tener una materia más, digamos, ¿no? Así que se ponen las pilas no se dejen estar hasta el último momento, porque ahora van a tener que rendir una más, digamos. Bueno, nos vemos entonces el miércoles para terminar de ver esto. Hemos quedado más o menos en la página 13, ¿sí? Bueno, vamos a ver si quieren un poquito más de detalle acá. Sí, la 12, más o menos por ahí. Nos vemos entonces el miércoles. Chao, profe, que estén bien. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao.